otra vez buenos días. Estamos aquí, repito, mi nombre es Mariana García Ushmer, soy psicoanalista en formación permanente de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, aquí en Madrid. Y como en otras ocasiones, quiero acercarles temas que puedan resultar de interés, siempre desde la perspectiva del psicoanálisis. En el canal de YouTube van a encontrar algunos videos acerca de la labor del psicoanálisis, de los procesos inconscientes, algunas cuestiones preliminares para conocer y entender el abordaje, la dinámica terapéutica, sobre el tratamiento en sí mismo. Y hoy quería acercarles sobre este mismo punto, ¿no? Al final siempre tenemos nuevo conocimiento sobre algunas cuestiones que ya comentamos, pero parece que se repiten, pero son cosas nuevas, ¿no? Porque siempre se están produciendo nuevos conocimientos. Así que hay veces que hay que comentar las cosas más de una vez, comentarlas de manera diferente, porque hay momentos en los que no escuchamos, ¿no? Hay momentos en los que parece que no escuchamos hasta que, ¡plum!, de repente escuchamos como si no lo hubiéramos hecho nunca antes y no es así, ¿no? Hay veces que necesitamos varias veces hasta estar realmente preparados para estar en disposición de escuchar, ¿no? Porque hay un saber en nosotros que nos invita a detenernos ahí, y es ahí donde está lo inconsciente, ¿no? Porque en nosotros hay un saber no sabido que se va a ir revelando en ese trabajo analítico del que nos iremos asombrando a medida que vayamos construyendo ese camino, ¿no? Esa historia de deseos inconscientes. Pero antes de meterme de lleno en el tema que nos convoca hoy, ¿no? Que son las cuestiones acerca de la cura y sobre el tratamiento, hay una cosa que me parece muy importante y que tiene que ver, ¿no? con la relevancia desde la que podemos pensar la implicación del paciente en el tratamiento, porque es fundamental para el psicoanálisis, ¿no? Me atrevería a decir que, a diferencia de otras áreas de la salud, porque no nos olvidemos que estamos hablando aquí del psicoanálisis, estamos hablando de salud mental, ¿no? Que es salud, finalmente, y yo creo que es la más determinante, ¿no? La que va a disponernos a que nos enfermemos o no en muchas circunstancias, ¿no? Y el psicoanálisis es una disciplina en la que el especialista, el analista, va a necesitar trabajar de la mano con el paciente, más que en otras circunstancias, ¿no? Escuché muchas veces aquello de: ay, estuve en tratamiento y no me pasó nada, para mí es un proceso muy largo, es una pérdida de tiempo. A ver, hay una cosa que es interesante, ¿no? Aunque recomiendo enfáticamente a todo el mundo psicoanalizarse, el psicoanálisis no es para cualquiera, o no es para cualquiera en cualquier momento de su vida. ¿Y por qué digo esto? Porque el psicoanálisis implica una serie de compromisos por parte del paciente, una serie de disposiciones por parte del paciente, ¿no? Que si nos queremos hacer un poquito un esquema, se las detallo, y tiene que ver con que, en primer lugar, el paciente tiene que hacer un trabajo. O sea, esto no es voy a que el analista me diga qué es lo que tengo que hacer en mi vida, no. El paciente tiene que ir a sesión, tiene que estar en disposición de trabajar con interés de cambiar su vida, ¿no? Con el deseo de modificar aquello que lo enferma, o aquello que le molesta, o aquello que entiende que hace mucho tiempo que está reflexionando y que le preocupa, ¿no? Que encuentra como contradicciones dentro de sí mismo. Entonces, eso sí que es importante. Tiene que traer ese material sobre el que va a tratar, ¿no? Y tiene que seguir una serie de pautas, ¿no? Esto es, el paciente tiene que hablar de lo que quiera, tiene que hablar en asociación libre, no tiene que tener prejuicios acerca de lo que dice, no tiene que ocultar nada, por más que le parezca una tontería, o que es un detalle indiferente, o que no es relevante. Entonces tiene que decir todo lo que se le pase por la cabeza. Y eso es un trabajo. Digo, uno tiene que ir a consulta
a hablar, ¿no? Luego hay otra cosa importante, ¿no? Que es el tiempo, ¿no? Para cada paciente. Como decíamos en otras ocasiones, el tratamiento es muy ad hoc para cada persona. No hay un protocolo para todos los pacientes, porque todos los pacientes no son iguales, porque tiene esto que ver, ¿no? con esa escucha del paciente, ¿no? Digo, el paciente podrá escuchar la interpretación cuando esté preparado para eso, cuando haya habido todo un trabajo. No puede escucharlo antes, no puede saberlo antes, no. Cada uno tiene su propio tiempo. Entonces, la labor del psicoanálisis no es ni etiquetar al paciente, ni hacer fichas de diagnóstico, sino que el objetivo es que pueda construir cada uno una vida mejor, con sus propias herramientas, según su propio criterio y sus propios tiempos, ¿no? Cada uno tiene un timing concreto, particular, ¿no? Y escuchará cuando toque, cuando pueda producir eso, ¿no? Eso es importante, que esa diferencia del análisis hace que esa diversidad, ¿no? que hay en cada uno de nosotros se cristalice, ¿no? Que somos distintos todos, aunque pasemos por las mismas circunstancias. Al final somos todos distintos y las cosas nos llegan de maneras diferentes. Y ligado a esta diversidad, ¿no? tiene que ver la tolerancia, esta que también enseña muy bien el psicoanálisis, y que tiene que ver con que no podemos esperar que todos piensen como nosotros, que todos sean como nosotros, porque para transformarnos, para poder producir algo diferente, tenemos que encontrarnos con la diferencia, ¿no? Tenemos que aceptar, que tolerar esa diferencia, tolerar que existen otras maneras, que hay otras cosas en nosotros y en los otros. Pero al final cuesta más darnos cuenta de que en nosotros hay cosas distintas, ¿no? Aceptarlas y dejar que surjan, ¿no? Porque esa tolerancia será la que nos permita sumar otros voces distintos, tener nuevos deseos, tener nuevas aspiraciones, tener nuevos objetivos, si queremos, ¿no? Porque la única manera de crecer es abandonar aquello que fuimos, no hay otro modo, no podemos permanecer. Cuando permanecemos es cuando nos enfermamos, realmente. Porque nos estamos anquilosando, estamos metiéndonos para adentro, ¿no? La realidad nos manda que hay otras cosas, que hay que avanzar. Esa es la realidad, la realidad nos manda eso, ¿no? Porque si al final nos relacionamos siempre con la misma gente, de la misma manera, con las mismas palabras, no hay intercambio. No, lo que hay es fanatismo, ¿no? Hay como una cosa reaccionaria a lo que hay fuera, ¿no? No hay construcción al final. Entonces, esto, para poder transformarnos hay que perderle un poco de asco a los demás, ¿no? Un asco inconsciente, ¿no? Hay que dejar de envidiar, hay que dejar de tener celos del otro y hay que empezar a amar, a compartir, a producir para otros, ¿no? Porque al final esa deuda simbólica, ¿no? que tenemos, esa que asumimos de nuestros padres, ¿no? Esa que pesa de algún modo y que tenemos que pagar. Es verdad, hay que pagarla, pero no en el mismo sitio, sino de la misma manera. Hay que trabajar y trabajar para otros, produciendo cosas nuevas, produciendo nuevo conocimiento, produciendo nuevas escrituras, produciendo, ¿no? todo eso que va a quedar para otros, que va a dejar un poco de nosotros en los demás, ¿no? Y otra cosa interesante con respecto a esto de que el tratamiento quizás no es para todos en cualquier momento, tiene que ver con que se van a abordar cuestiones complejas, ¿no? En determinados momentos del análisis van a aparecer puntos oscuros que igual preferimos no descubrir porque nos cuestan, porque van en contra de cosas que creíamos, ¿no? De unas ideas que teníamos. Aparecerán como esos nudos que no queremos desmantelar, y ahí van a estar las resistencias, ¿no? Que van a impedir que esos deseos inconscientes afloren, ¿no? Que hará que encontremos alguna excusa para no ir a sesión, para no recordar determinado evento,
para no hablar, ¿no? Eh, no es un camino fácil, eso está claro, porque dentro de nosotros hay unas batallas intensísimas entre nuestro inconsciente y nuestros procesos morales, nuestros designios sociales, la ideología, todas esas frases que tenemos, ¿no? Eh, y conseguir trabajar con eso va a producir nuevas frases, ¿no? Eso es lo maravilloso, lo reconfortante, lo revitalizador de este proceso, ¿no? Que cuando conseguimos sortear esas resistencias, encontramos una, unos nuevos caminos, ¿no? Unos nuevos caminos que nos van a permitir crear esa vida nueva, ¿no? Vamos a poder reemplazar esas frases antiguas que nos limitaban, que nos retrasaban, ¿qué tal? Y al final vamos a poder construir otras que nos permitan construir, ¿no? Que nos permitan producir nuestro propio pensamiento, que nos permitan eh, crear una vida nueva, ¿no? Entonces, por más que esto parezca como muy enmarañado y tal, es un camino que es único, ¿no? Que es maravilloso y que hay que transitarlo porque es lo que nos va a permitir esa transformación y ser en esa individualidad tan peculiar, ¿no? Con otros. Y digo, al final es como una sinergia, ¿no? Cuanto más destrabamos, más podemos ir creando, más podemos ir sumando, ¿no? Decía al principio que es esto, ¿no? Que solamente es para gente que esté dispuesta, porque hay veces que parece que preferimos la enfermedad, ¿no? Que le tenemos más miedo a curarnos que a la enfermedad, ¿no? Porque a la enfermedad al final la conocemos. Sabemos en qué lugar nos pone, cómo nos tratan los demás, qué es lo que decimos, qué es lo que hacemos, porque es lo que venimos haciendo durante mucho tiempo y digamos que es una forma de resolver también, ¿no? Tampoco hay que estigmatizar, porque digo, aquel que enferma no lo hace de manera consciente, evidentemente, y es la manera que consigue para resolver ese inconveniente que tiene, esa cuestión que tiene, ese nudo, esa represión que hay, ¿no? Al final la única manera que tiene para solucionar ese problema es la enfermedad. Y la conocemos, ¿no? Entonces genera más incertidumbre, más miedo eh, la cura, ¿no? Porque al final es un descubrimiento, es un camino que hay que hacer, hay que trabajar, ¿no? Es un camino novedoso, incluso quizás molesto para alguna gente, porque, digo, al final que uno tenga nuevas iniciativas, tenga nuevos deseos, funcione, tenga una vida, ¿no? Eso hay gente a la que la incomoda, ¿no? Entonces el camino de la cura implica incertidumbre, implica una incertidumbre total, ¿no? Y hay que tener valor para iniciar ese camino, hay que creer y querer, ¿no? Lo que pasa es que, claro, para conseguir nuevos horizontes no se puede sin incertidumbre, es siempre con incertidumbre, siempre. Entonces en análisis lo que sucede es que aprendemos a convivir con esa incertidumbre, a gestionarla, a no angustiarnos con esa incertidumbre, ¿no? A no tener esa angustia mala, porque la angustia al final siempre es como nos cuida de alguna forma, ¿no? Es algo protector, la angustia nos mantiene alertas, el tema es cuando la angustia nos echa para atrás, o sea, la angustia de un actor antes de salir al escenario, por ejemplo, ese gusanillo, esa cosita, ¿no? De, ay, ¿cuánto público habrá? Eso está bueno. El tema es cuando el actor no sale al escenario, cuando le impide salir. Ahí está el problema de la angustia, porque la angustia en sí misma es eso, es algo que nos mantiene alerta, ¿no? Entonces, eh, hay que aprender a vivir con esa incertidumbre, porque es la única manera de vivir, ¿no? Y esto no es un mantra, tiene que ver con la responsabilidad que cada uno tiene de estar en el camino del trabajo. Porque cuando estamos ahí, cuando hacemos por transformarnos a nosotros mismos, cuando interactuamos en la realidad, podemos producirla también, ¿no? Ojo, que no hablo de fantasías, no, hablo de la realidad, hablo de la huella que deja el trabajo y de cómo organiza y se articula todo alrededor de ese trabajo.
el que esté en análisis lo va a entender perfectamente, porque tiene que ver con la implicación que uno tenga con su propia vida, ¿no? Con la responsabilidad que asuma y dejar de echarle la culpa a los demás de lo que le pasa a uno. Uno cuando entra en análisis se da cuenta de que las cosas de uno las gestiona uno, ¿no? Quiero decir, siempre con otros, pero siempre también con la cuota parte de responsabilidad. Las cosas no me pasan porque fulanito es de una manera, menganito es de otra. No, uno interactúa con todo eso y pone parte, o sea, de uno para que eso suceda o deje de suceder, ¿no? Hay una cosa interesante que decía Freud, que en un punto poco importa lo que piense el paciente acerca del tratamiento, tanto si lo denosta, ¿no? Como si está a favor, como si está súper eh, contento con la teoría psicoanalítica, ¿no? Porque al final esto no va a importar porque apenas, porque las resistencias van a estar de todas maneras ancladas ahí a la neurosis, ¿no? Entonces hay que trabajar con eso. Lo importante es que el paciente se someta a las reglas del psicoanálisis, eso es lo importante, que el paciente se someta a esas reglas para que funcione, ¿no? Y esas reglas, ese pacto analítico tiene unas patas fundamentales, ¿no? Que la primera es el tiempo, eso es súper fundamental. Y hay veces que parece como muy caprichoso, ¿no? Pero no es nada caprichoso, al contrario, es entender y darle una entidad a todo esto, ¿no? Porque el tema del tiempo es que se acuerda entre paciente y profesional un horario, ¿no? Y ese horario le pertenece exclusivamente a ese paciente. Ese horario está destinado para él o para ella y le pertenece por más que no venga a consulta, ¿no? Esto es importantísimo porque pone en valor el trabajo del paciente, su tiempo, su interés de los temas que trata y de que produce o que deja de producir, ¿no? Porque no viene, porque no habla, ¿no? Porque viene con un relato preorganizado y no deja fluir esa asociación libre, ¿no? Entonces el tiempo es un tema fundamental. Otro tema es la duración del tratamiento. Como decíamos más adelante, la duración va a depender de cada paciente, ¿no? Freud enfatiza que es muy complicado poner un tiempo estándar porque va a depender de eso, de las problemáticas, de las resistencias, de la capacidad de trabajo del paciente, de muchas circunstancias. Y de hecho, hay algunos textos a donde Freud mismo habla de un análisis interminable, ¿no? Al final siempre el camino de la transformación es infinito. Y hay quien desea continuar con su tratamiento aún después de haber solucionado alguna cuestión muy cardinal, pero se trata de eso, ¿no? De que para empezar un tratamiento no hace falta estar enfermo, al contrario, uno puede empezar el tratamiento en cualquier momento precisamente en pos de una transformación personal, ¿no? Lo que sí también nos trae Freud como algo muy importante es que no se puede obligar al paciente a estar en tratamiento. No podemos hacer que el paciente permanezca porque en el momento en el que el paciente decide dejar de trabajar, decide dejar de cooperar, digamos, el resultado es absolutamente nulo, ¿no? Las transformaciones que origina el psicoanálisis se van a consumar con lentitud, en el tiempo del inconsciente, ¿sí? Y recordemos que el tiempo del inconsciente no es un tiempo cronológico, no es un tiempo de la vida consciente, es un tiempo distinto, ¿no? No tiene tiempo, no tiene el mismo tiempo. Entonces, esto hay que tenerlo presente. Y otra cosa es que hay que modificar también estructuras que vienen funcionando hace mucho tiempo, con lo cual esa transformación también es costosa para el paciente. Otra de las patas que menciona Freud en sus textos, ¿no? Acerca de la labor analítica, tienen que ver con los honorarios del profesional, ¿no? Con los honorarios del analista. Por una parte, nos marca Freud que tienen que ver con el valor que se le da al profesional, ¿no? A la vez que el espacio que consolida el espacio del paciente. Y argumenta
que las resistencias del paciente para avanzar en ese tratamiento se acrecientan cuando son tratamientos gratuitos, ¿no? Dice que el hecho de pagar, estimula al paciente a trabajar para resolver mejor esas cuestiones, cosa que no sucede cuando es un tratamiento gratuito, que en este caso dice que se desliga de la responsabilidad y bueno, lo dilata, lo estira, ¿no? No viene a la sesión, etc. Entonces, retomando un poco el tema de la asociación libre, sí que nos dice, por ejemplo, que es una cosa de las por ahí menos comentadas, pero sí de la importancia del diván, ¿no? Y dice que algo que es muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con que, bueno, el diván, él lo plantea como con respecto a que el paciente no ve al analista y de esa manera su asociación libre es más libre todavía, si se quiere, porque no está bajo la mirada condicionante del terapeuta. Entonces, eso lo deja fluir mucho, mucho mejor. Al principio de este video les comentaba que solo estamos preparados a escuchar en un momento, ¿no? Que no tenemos abierta esa ventana para todo momento. Y esto no sucede en muchos ámbitos de la vida, pero con la diferencia, digamos, que en el tratamiento analítico la transformación igual es más contundente, ¿no? Y respecto de esto, y para cerrar ya la exposición y no enredarme más, quería desmantelar otro mito, ¿no? Esto de que no, el analista no me gustó, no me entendía, no me funcionaba. Hay una cosa que es muy interesante, ¿no? Y que si bien es importantísima la transferencia que se genera, ¿no? Que es inconsciente, ¿no? Que se genera en esa relación y la que va a producir que el tratamiento prospere, ¿no? Y que se enferme la transferencia, que el paciente deje de estar enfermo y sea la transferencia la que se enferma. El psicoanalista se vuelve función, ¿no? Deja de estar ahí la persona y es una función y tiene que trabajar como con un trabajo tan minucioso como un cirujano, ¿no? Tiene una escucha poética y la interpretación tiene que ser psicoanalítica, ¿no? Tiene que trabajar eso muy rigurosamente y escuchando muy, muy bien, con esa escucha flotante que le da la teoría, tiene que escuchar desde la teoría, ¿no? Esta es quizás la parte más importante, ¿no? Para que eso se produzca. Entonces, es difícil que el analista no funcione si está en formación permanente, si tiene su propio análisis dinámico, si tiene sus supervisiones, si tiene su grupo de estudio. Digo, porque al final no es la persona, sino que es el psicoanalista. Entonces, esta es el kit de la cuestión, ¿sí? Y la interpretación no sucede una vez. La interpretación es muchas veces hasta que hay transformación al final, ¿no? Porque, por lo que decíamos antes, el paciente está en un proceso de transformación y hasta que no es capaz de escuchar, esa transformación no llega. Por eso si el analista se equivoca, el paciente no escucha, en realidad. Y el único perjudicado es el propio psicoanalista. Por eso lo que decía antes, ¿no? Del análisis didáctico, para que esos agujeros negros que puede tener el profesional sean solventados en su propio psicoanálisis. Entonces, el paciente escucha al final lo que tiene que ver con ese saber no sabido, ¿no? Con ese saber inconsciente que tiene el propio paciente. Así que bueno, estas son las premisas como más básicas, ¿no? Las cuestiones más interesantes de la labor analítica, algunas cuestiones más que bueno, ya habíamos repasado en otros videos.
y que quería ir sumando para que podáis tener más información acerca de esto y si queréis comenzar el análisis lo puedan hacer. Así que bueno, si les ha parecido interesante, les pido por favor que compartan y pueden ver los videos en el canal de YouTube Psicoanalista Mariana García Guzmer. Quedará el vivo también en Instagram y bueno, tienen todos mis datos por si quieren hacer alguna consulta o empezar su propia terapia. Así que una vez más, muchísimas gracias, me despido una semana más y nos vemos el próximo miércoles. Adiós.